vida y la obra. La vida y la obra. Pobre miseria. La vida y la obra. Aquí hablando un poco de plática de vivir en evangelio. Vivir es un versículo peligroso. Así es, el versículo que dice que así Dios establece que el que anuncia el evangelio viva del evangelio. Entonces estábamos viendo que sí, ok, Dios permite que aquellos y aquellas, que debemos ser todos, que hablen el evangelio, viviendo el evangelio, pues también vivan, ¿no? Y tiene concordancia con el salario que cada uno recibe de acuerdo al trabajo. El problema es que muchos pastores, en su propia opinión, ya no solamente viven del evangelio, sino que se dedican a lucrar y hacer riquezas con y a través del evangelio. Entonces, el tema podría aquí ser, también hablando de Trump, hablábamos de que él en su vida personal, pues, es un escándalo, ¿no? Sobre todo lo concerniente a lo sexual. Se habla de un video que podría tener un presidente de Rusia, Putin, que lo compromete, un video ahí orgiástico y las mujeres y algo pasa y la misma final, más es un instrumento de negocio para que una persona dejando este cosa entre comillas privado, vida privado, salga el público. Y puede, pasó con él cuando era grab him by the pussy. Grab, es fuerte, mas es la palabra de you can grab him by the pussy. Y era escandaloso porque tantas mujeres se agarró esta persona y confesaron que él agarró a ellas en una forma mal. Ahorita hay un video, mas al final el punto es que la gente ve y dice, ok, es presidente, bien, y todo esto es su vida personal. Entonces, ¿por qué vamos a poner la vida personal entre la obra que una persona haga? Son separados y no debería juzgar a una persona porque su vida personal no es congruente con las obras. Así es la manera de pensar en este mundo, de que una persona puede tener una vida privada, íntima y personal totalmente distinta a las cosas que habla y no se le requiere pues congruencia. Sin embargo, desde el punto de vista bíblico, tal forma de pensar es demoníaca, es diabólica, porque sí debe de haber una congruencia total entre la vida íntima de una persona y la vida pública. Yo he conocido gente en la vida, mucha gente, más unas que ahí pasaron experiencias, hay varias, en iglesias que predican el evangelio, y esos pastores tienen un don enorme de Dios de poder hablar la palabra a la gente. Doctrina es una cosa, palabra es otra. Aquí tenemos incongruencias en mucho de las cosas doctrinales entre estas personas, y creo aquí en Pobre Miseria, más estas personas en su propia opinión, como dice, pastores que están enseñando y tienen un público cada domingo o 2, 3 veces a la semana, y hay unas personas que tienen el show, yo digo show no en mala forma, es que pueden hablar, saben comunicar, como maestros, saben comunicar algo, ¿no? En esta cuestión aquí está la Biblia, o la palabra de Dios, o Dios mismo, o Dios en espíritu, y yo creo que estas personas, cuando salga cosas como muchos me dijeron que varias personas tenían problemas sexuales, es como estaban con unas mujeres en la congregación, tenía relaciones con los que estaban discipulando, como en las sectas, tenía cosas así pasando, y al final todos terminaron el mismo, que Dios te tomó este don y se quitó y se expone la gente y muestra
este tiene que ser reprobado porque estás viviendo algo y no siendo igual en la forma que vives, que hablas. Así es, ya lo dice también la segunda y la tercera epístola de Juan. Dice ahí que él se congratulaba de ver que algunos hermanos estaban viviendo en la verdad. Es muy importante, no se trata de hablar de la verdad, sino vivir en la verdad y hablar de la verdad, que es Yeshua. Entonces, este modo de pensar satánico, que yo lo vi mucho en el mundo de la filosofía, porque llegué a leer a muchos filósofos que verdaderamente su filosofía, muchos de ellos, era muy muy buena, pero cuando llegué a investigar la vida privada, la vida íntima, leyendo biografías, quedé horrorizado. Entonces ahí es cuando Dios me enseñó, bueno, no puedes creer en una persona que habla A y hace B. Y eso fue pues lo que me llevó a Yeshua también, en parte, porque Él es el único que vivía lo que hablaba, y lo que hablaba lo vivía. Y así toda la iglesia del Dios vivo, verdaderamente. En cuanto a pues los maestros y comunicadores y pastores, en su propia opinión, no debemos olvidar que Dios también dio dones y talentos a los cainitas. No estoy diciendo que sean cainitas, pero los cainitas también tienen dones y talentos que Dios les dio. Entonces, sabemos que en cuanto a la iglesia, pues todos los dones y talentos que Dios nos ha dado deben estar puestos al servicio de Dios, y punto. Porque la palabra dice en Gálatas 2:20 que los que pues por su gracia estamos con Yeshua, ya no vivimos nosotros. Esto quiere decir que no hacemos nuestra voluntad, vive Dios en nosotros. Esto quiere decir que Él hace su voluntad en nosotros. Nosotros entendemos que tenemos que hacer a un lado nuestra voluntad, morir a la voluntad personal. Eso significa negarse a sí mismo y empezar a vivir en las obras de Dios. ¿Tú vas a sustentar todo eso que hablas ahorita por un versículo? Sí, ahí está en Gálatas 2:20 y hay más. No solo Gálatas 2:20. No, pero tampoco se trata de atiborrar aquí y hacerle al payaso, pero si quieres, al final de la cápsula pongo más de 20 versículos en los dos testamentos que hablan de esto, que en realidad la gracia incluye en grande manera el vivir en juicio. En otras palabras, si quiere alguien vivir en la gracia, pues tiene que vivir en juicio contra su criatura vieja. Tiene que hacer morir lo terrenal, despojarse del hombre viejo y revestirse de la nueva criatura, del nuevo hombre. Entonces, si tú crees en una persona por lo que habla y no miras su testimonio personal, es peligroso, porque sin Yeshua somos incongruentes todos. No somos congruentes. Él es el único que nos hace posible ser congruentes de tal manera que lo que hablemos realmente lo estemos viviendo. Sin Él es imposible llegar a una congruencia. Somos paradójicos los humanos, completamente. Entonces, si quieres ser uno con Dios, pues deja de ser legión con Satanás, vuelve a Dios, pero vuelve arrepentido. O sea, vuelve reconociendo que ningún ser humano somos justos, buenos y santos, y recibe la salvación de Dios si quieres, y el poder para llegar a ser una persona congruente, una persona que lo que habla se refleja en sus obras, que ya no son tus obras, son las de Yeshua, el ser perfecto y congruente. Amén. Polvo, miseria, feliz domingo.